damos consejos de nutrición para las personas con hipertensión arterial. ¿Qué deben comer? ¿Qué no deben comer? Por favor, licenciada. Así es. Antes que nada recordar cómo la hipertensión arterial está afectando a nuestro país, ¿no? Se estima que alrededor del 13% de peruanos mayores de 15 años sufre de hipertensión arterial, y esta cifra lamentablemente puede estar incrementando justamente por el excesivo consumo de sodio. Damos la bienvenida ahora a la licenciada Jessica Guamán, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes, bienvenida, exitosa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A usted, bienvenida. Hoy damos consejos de nutrición para las personas con hipertensión arterial. ¿Qué deben comer? ¿Qué no deben comer? Por favor, licenciada. Así es. Antes que nada recordar cómo la hipertensión arterial está afectando a nuestro país, ¿no? Se estima que alrededor del 13% de peruanos mayores de 15 años sufre de hipertensión arterial, y esta cifra lamentablemente puede estar incrementando justamente por el excesivo consumo de sodio o de productos ultraprocesados con sodio. Entonces, ¿qué hacer cuando yo ya tengo esta presión alta? Siempre es importante que, además de la medicación, debo consumir alimentos bajos en sodio, en específico reducir el consumo de productos ultraprocesados que tienen el octógono de alto en sodio, que generalmente son enlatados, embutidos y estas sopas instantáneas que podrían conllevar a una situación ligada con la presión elevada si es que yo ya tengo hipertensión. Correcto, doctora. Ahora, hay una dieta especial. En casa siempre consumimos todo bajo en sal, pero cuando salgo a comer a los restaurantes, realmente siento que es excesivamente salado porque mi paladar ya está acostumbrado. Yo creo que no es imposible que nos acostumbremos a comer bajo en sal, es una cuestión de costumbre, doctora. Sí, efectivamente, sobre todo en los tipos de comida que consumimos, ¿no? Por ejemplo, en el arroz se suele incluir a la sal, en las verduras a veces que se realizan o incluso en los guisados, y si es que no incluyo sal, pero incluyo salsa de soya o sillao, también le estoy incluyendo sodio, porque acá, si bien es cierto, hablamos de la sal, el punto focal o el punto crítico que yo debo evitar es el sodio. Y el sodio está también en otro tipo de componentes como el glutamato monosódico, que a veces yo creo que tiene solamente un sabor que le da a mis alimentos, pero no, este también tiene sodio que podría afectar a las personas con presión alta. Entonces, inicialmente el primer cambio que yo podría hacer desde casa sería reducir la sal en alimentos que posiblemente se incluyan de forma muy continua, que es el arroz, o en este caso las pastas. Iniciar con este cambio ya nos va a ayudar muchísimo a poder tener un paladar un poco más acostumbrado a este tipo de alimentos bajos en sal, pero por otro lado también evitar, por ejemplo, los pescados negros o los pescados que son de mar, los mariscos o las vísceras también tengo que tener bastante cuidado con estas. Y por otro lado, algunas preparaciones que tengan otros componentes que no necesariamente tengan a la sal. Y también se menciona el cuidado que se tiene que tener con algunas frutas y verduras. En este caso en específico, si es que voy a consumir verduras, por ejemplo, crudas, remojarlas, y después de remojar estas verduras, ahí recién consumirlas. Se llama como una especie de digamos, diálisis, se le llama así, que se le hace a estas verduras o frutas. Es como un dicho popular que mencionan algunos pacientes, que justamente hace que muchas veces ese sodio que se puede tener en exceso se pueda retirar si es que hago este remojo de esta verdura, ¿no? Claro que sí, doctora. Por eso vamos a conversar con el público a través de los números 251-9422, del WhatsApp 940-800-800, para que toda la población que tiene hipertensión arterial o que simplemente desea cambiar la dieta del consumo de sodio lo pueda hacer consultando con la licenciada Jessica Guamán. Ahora, es una adicción y a veces la sociedad no entiende que somos adictos a la sal, somos adictos al azúcar, y realmente nuestro cuerpo va a cambiar para mejor si dejamos esas dos adicciones. Sí, sin embargo, es importante, si me permiten, hacer una diferencia en cuando ya tenemos la presión alta o la hipertensión.
y cuando tenemos una situación en la cual podríamos estar en riesgo para con esta enfermedad, ¿no? En el caso de las personas que no tienen hipertensión arterial diagnosticada, porque esta se diagnostica por, digamos, el médico correspondiente, siempre es importante que si la persona ya tiene una hipertensión diagnosticada, bueno, tiene su medicamento, etcétera, pero si no tiene esta enfermedad diagnosticada, tiene que, si bien es cierto, consumir alimentos con sal, evitar los productos ultraprocesados, que son los que tienen excesivas cantidades de sodio, muchas veces mucho más de lo que necesita. La persona en una situación, digamos, en un estadio normal, necesita 2.000 miligramos de sodio en el día, es decir, una cucharadita de sal como máximo. Pero, por ejemplo, 10 cucharadas de mayonesa, ketchup o mostaza ya sobrepasan esa cantidad de 2.000 miligramos de sodio. Una sopa instantánea y media ya sobrepasa también esa cantidad de sodio, y 4 hot dogs, que muchas veces se normaliza que se consuma en el desayuno o incluso en el almuerzo, ya sobrepasan la cantidad de sodio que se debe consumir en el día. Entonces, si una persona sabe que tiene hábitos que no son los más positivos con productos ultraprocesados de forma diaria, y es una persona sana que no tiene hipertensión, ojo con eso, que podría tener o desarrollar hipertensión si sigue consumiendo en exceso este tipo de productos ultraprocesados. Y las personas que ya tienen hipertensión, estos productos que acabo de mencionar no los deberían consumir, porque ya hay una situación ligada con la presión alta, que si va pasando el tiempo y va teniendo una alimentación desordenada o que puede tener ese tipo de productos presentes, lamentablemente podría desencadenar en problemas cardiovasculares. Ahora, es muy común ahora que se viene el frío, que ya hace frío, se siente el frío, que podamos consumir esos caldos, ¿no? Caldito de gallina, por ejemplo, pero cuando uno prueba el caldo que no se hace dentro de la casa, es bien salado. Es bien salado, y creo que eso también debe tener un excesivo índice de sodio, ¿no? Casi cuando se come fuera, pasa en mi caso, cuando como fuera, siento el sabor muy salado, porque repito, en casa se controla muchísimo la sal. Sí, en este caso lo que sucede es que a veces en esas sopas no solamente se incluyen al glutamato monosódico que he mencionado, es muy común en algunos platos, sobre todo en los restaurantes, porque les da un sabor diferenciado que se llama sabor umami, sino que a veces también se incluyen estos cubitos, ¿no? Estos cubitos que supuestamente les dan el sabor también de algún tipo de producto, que también tienen una excesiva cantidad de sodio. Entonces, esta es la razón por la cual este tipo de sopas y la canchita también saborizadas. Claro, súmale eso a la canchita. Así que vamos con la siguiente comunicación. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. 251-9422, y nos pueden escribir también o llamar a través del WhatsApp 940-800-800. ¿Hay algunos alimentos, licenciada, que pueden controlar la hipertensión arterial? ¿Existen algún tipo de plantas, verduras, alimentos que puedan tener ese cambio en la salud? Bueno, inicialmente considerar que la hipertensión es una condición que nos va a acompañar de por vida, ¿no? Eso sí, dejarlo bastante claro, porque a veces hay alguna información errada en redes sociales que adjudican a que la persona se puede curar de hipertensión. La idea es controlar la situación ligada con la presión alta, sobre todo a partir de los 50 años en adelante. Es mucho más probable que la persona pueda tener una condición de hipertensión. ¿Y cuáles son los alimentos aliados? Lo que me puede ayudar a poder evitar alguna situación ligada con una presión alta, un pico de presión alta, porque a veces puedo tener una situación de estrés o me molesto en algún momento, etcétera, y la presión se sube, se me empieza a doler la cabeza, a poner roja la cara. Existen dos alimentos bastante interesantes que me pueden ayudar a controlar eso, que es el maíz morado y también la maracuyá. Estos dos alimentos que son naturales, y naturales evidentemente no es en sobre la maracuyá ni nada, no, sino la fruta como tal, o en este caso la mazorca del maíz morado, son aliados para que ayuden a controlar esa presión, además del medicamento que diariamente pues la persona con presión alta tiene que consumir. Y además existen otros alimentos que son ricos en potasio,
que van a ayudar a poder pues controlar esa presión y sobre todo tener una buena salud a nivel cardiovascular, que es lo que más se afecta con la presión alta, ¿no? ¿Cuáles son estos alimentos? El plátano, la palta, la espinaca, el camote. Sin embargo, hay algunas acciones que debo realizar con estos alimentos. Por ejemplo, el plátano enriquece un poquito más el potasio que puede tener si es que yo someto a calor a este plátano. Imagínense un plátano de isla. Con todo y cáscara lo puedo poner al fuego como si lo estuviera asando y luego consumo este plátano. De esa forma incrementa un poquito más, digamos, el potasio y reduce un poco más el sodio que puede tener, porque evidentemente tiene este alimento, pero tiene en mínimas cantidades. Pero de esta forma yo puedo aprovechar mucho más el potasio Bien. que pueda tener y puedo consumir esto de forma cotidiana en mi alimentación, si es que por ahí pueda tener una hipertensión, ¿no? Y por otro lado, existen algunos otros alimentos que pueden tener algunos minerales importantes, como son el calcio y el magnesio, que también son necesarios para poder proteger al corazón y evitar los picos de presión alta. Bien, gracias a la licenciada Jessica Guamán, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima. Muchas gracias, licenciada. Buen sábado.